Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver este video en el cual explicaremos los conceptos sobre el capítulo 4 de cinemática en dos dimensiones, movimiento circular. Pero primero vamos a ver algunas de las preguntas que salieron en la prueba de lectura correspondiente a esta sección. Una de las primeras preguntas es esta, que dice lo siguiente: un deportista corre en una pista circular de una distancia de 800 metros. Entonces, el deportista está recorriendo esta longitud de arco de circunferencia de 800 metros. La pista tiene un radio de 200 metros, entonces el desplazamiento angular del deportista es 4 radianes. Vamos a recordar lo siguiente: para poder calcular el desplazamiento angular tenemos que dividir la longitud de arco recorrida dividido para el radio de la circunferencia, y aquí tenemos que dividir entonces los 800 metros sobre los 200 metros de radio, y esto nos da 4. Las unidades se cancelan y las unidades en las cuales está medido el desplazamiento angular utilizando esta ecuación serían en radianes. La siguiente pregunta dice que considere dos partículas situadas en los puntos A y B en una rueda de bicicleta como se muestra en la figura. Si la rueda gira una vuelta completa, entonces la longitud de arco recorrida por ambas partículas es la misma. No, si usted observa, la longitud de arco recorrida por la partícula B es menor que toda esta longitud de arco recorrida por la partícula A. ¿Por qué ocurre esto? Porque los radios a los cuales están situadas las partículas A y B son diferentes. La de la partícula A es más grande que la de la partícula B. La siguiente alternativa dice que el desplazamiento angular de la partícula A es igual al desplazamiento angular de la partícula en el punto B. Esto es correcto debido a que si nosotros nos damos cuenta, la rueda de bicicleta ha girado una vuelta completa, entonces ambas partículas A y B han recorrido 2 pi radianes de desplazamiento angular, o una vuelta completa, que es lo mismo. La tercera alternativa dice que no se puede comparar la rapidez angular media de los puntos A y B porque nos falta el tiempo. Bueno, no es necesario que nos den un tiempo específico. Hay que recordar que la rapidez angular de A va a ser igual al desplazamiento angular de A dividido para un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo lo podríamos comparar tanto para la partícula A como para la partícula B. Y si es el mismo, por ejemplo 5 segundos, lo único que haría falta comparar es los desplazamientos angulares de cada una de las partículas. Y eso ya lo hemos hecho para determinar el valor de verdad de la alternativa anterior, en donde vimos que el desplazamiento angular de ambos es igual. Por lo tanto, las rapideces angulares de A y de B también van a ser iguales. Y sí se los puede comparar, entonces esta alternativa está mal. La rapidez tangencial de la partícula en el punto A es igual a la rapidez tangencial en el punto B. Eso no es cierto, debido a que la rapidez tangencial, matemáticamente hablando, es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Y si estos ya dijimos que son iguales tanto para A como para B, tenemos que fijarnos en cambio si los radios son iguales. Y ya sabemos que los radios no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque la partícula B está más cerca del centro que la partícula A. Por lo tanto, la rapidez tangencial de A va a ser mayor que la rapidez tangencial de B. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, un engranaje es impulsado por un motor eléctrico y este engranaje A comunica el movimiento a otro engranaje B como se muestra en la figura. De las siguientes alternativas escoja la correcta. Literal A dice, en el punto de contacto de los engranajes, sus rapideces tangenciales son diferentes. Aquí en este punto de contacto, como usted puede observar, se produce la comunicación del movimiento, ¿sí? Entonces, este punto comparte tanto al engranaje A como al engranaje B. Está en la periferia de ambos engranajes. Por lo tanto,
ese punto comparte la velocidad lineal, la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces podemos concluir que el literal A está incorrecto, ¿sí? Debido a que dice que las velocidades tangenciales son diferentes. Y no, la velocidad tangencial es igual. Un punto situado aquí en la periferia, en donde se comparte el movimiento, tiene la misma rapidez lineal. El literal B dice que el engranaje A tiene menor rapidez angular que el engranaje B. Si nosotros recordamos, la velocidad lineal de A, eso es igual a la rapidez angular de A multiplicado por el radio de A. Y la rapidez angular de B, perdón, la rapidez lineal de B es igual a la rapidez angular de B multiplicado por el radio de B. Como ya sabemos que estos son iguales, ¿sí? Y podemos igualar estas dos ecuaciones y vamos a tener que la rapidez angular de A multiplicado por el radio de A es igual a la rapidez angular de B multiplicado por el radio de B. Si despejamos de aquí la rapidez angular de A, esto va a ser igual a la rapidez al radio de B dividido por el radio de A multiplicado por la rapidez angular de B. Entonces, para que estos valores sean iguales, debemos ver qué factor es el que hay aquí. Si ese factor es igual a 1, pues las rapideces serían las mismas. Pero si es mayor que 1, la rapidez de A sería mayor que la rapidez de B. Pero si esto de aquí es un valor entre 0 y 1, la rapidez de A sería menor que la rapidez de B. Y como podemos observar en la gráfica, el radio de B es menor que el radio de A. Por lo tanto, este factor es un valor entre 0 y 1, debido a que el numerador es más pequeño que el denominador. Esto nos va a dar 0 punto algo, ¿sí? Y eso haría que la rapidez angular de A sea menor que la rapidez angular de B. Por lo tanto, el literal B es correcto. Estos otros dos literales son incorrectos debido a que aquí se dice lo contrario, pues, ¿no? Entonces los descartamos. En esta pregunta dice que con respecto al movimiento circular uniforme se tiene que la rapidez angular es constante. Correcto. Así como la rapidez angular es constante, la rapidez lineal también es constante. Pero no la velocidad lineal, porque recuerde que la velocidad es un vector y en un movimiento circular, si nosotros nos estamos moviendo aquí con 5 metros sobre segundos, ahora en este punto nos vamos a mover hacia la izquierda, como quien dice, a 5 metros sobre segundos también. Es un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la rapidez lineal no ha cambiado, sigue siendo 5 metros, pero la dirección del vector velocidad lineal sí cambia. Entonces, así como la rapidez lineal es constante, la rapidez angular también es constante. ¿Sí? Decimos que la partícula en todo momento se está moviendo a 3 radianes por segundo. ¿Sí? Esa sería una rapidez angular constante. La siguiente alternativa que ha marcado el estudiante está incorrecta. Dice que la aceleración centrípeta tiene magnitud variable, pero dirección constante. Es al revés, es lo que dice aquí. Aquí abajo, la aceleración centrípeta tiene magnitud constante, pero dirección variable. Recuerde que en un movimiento circular, si estamos aquí, la dirección de la aceleración centrípeta sería para la izquierda. Si ahora ya estamos por acá, la dirección de la aceleración centrípeta sería hacia la derecha. Siempre apuntando hacia el centro, pero dependiendo de la posición en la que estemos, va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Lo que no va a variar es la magnitud, porque recordemos que la magnitud es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. Y el radio, bueno, es el mismo debido a que es un círculo, el radio es constante. Y la velocidad lineal, ¿sí?, al cuadrado, o la rapidez lineal al cuadrado más bien, esa también es constante debido a lo que ya dijimos. Por ejemplo, si en este punto está a 5 metros sobre segundos, en cualquier otro punto de la trayectoria sigue estando al mismo valor de rapidez lineal. Entonces la magnitud de la aceleración centrípeta es constante. Ahora, en un movimiento circular uniformemente variado, es decir, que ya la velocidad
la rapidez lineal ya no es constante, sino que en este punto es 5 metros sobre segundos, pero ahora en este punto puede ser 10 metros sobre segundos, acá va a ser 15 metros sobre segundos, y así en cada intervalo de tiempo va aumentando o disminuyendo uniformemente. Pero en este tipo de movimientos, según me dice el ejercicio o este problema de aquí, dice que la magnitud del vector aceleración centrípeta permanece constante. No, ya aquí en este tipo de movimiento ya no permanece constante la magnitud de la aceleración centrípeta, debido a que, como vimos en el ejercicio anterior, la magnitud era igual a la velocidad lineal al cuadrado, perdón, a la rapidez lineal al cuadrado dividido para el radio. Y si aquí es 5, pues 5 metros sobre segundos, por ejemplo, aquí reemplazamos con 25, pues, ¿no? Elevado al cuadrado. Pero acá si es 10 metros sobre segundos, ya este valor va a cambiar. Ahora tendremos que reemplazar con 10 al cuadrado dividido para el radio. El radio sí es el mismo, pues, ¿no? Porque es un círculo de radio constante. Pero ya la magnitud de la aceleración centrípeta va a ir cambiando dependiendo del instante en el que nos encontremos. Por lo tanto, esta pregunta va a ser falsa. Ahora aquí dice que un automóvil se mueve a lo largo de una trayectoria circular como se muestra en la figura. De acuerdo con el gráfico se puede afirmar que, literal A, el automóvil aumenta su rapidez en la dirección del movimiento. No, eso es falso. Literal B dice que el automóvil reduce su rapidez tangencial. Eso es verdad. Hay que darse cuenta del vector velocidad lineal y hay que darse cuenta también de este pequeño vector que está en dirección contraria al vector velocidad lineal. Este vector que está en dirección contraria es la componente de esta aceleración. Es la componente tangencial. Esta es la componente radial, ¿sí? De este vector aceleración total que está aquí marcado. Pero ahora vamos a fijarnos solamente de la componente tangencial de ese vector aceleración. Está justamente en dirección contraria al vector velocidad lineal. ¿Y qué pasaba cuando el vector velocidad lineal está en dirección contraria al vector aceleración lineal? Eso lo vimos en cinemática en una dimensión. Cuando pasa esto, el movimiento es desacelerado. Por lo tanto, el literal B es correcto porque dice que el automóvil reduce su rapidez tangencial. Eso es verdad. Y bien, estos han sido algunos de los ejercicios que pudimos apreciar que habían algunas equivocaciones. Ya hemos revisado. Espero que haya quedado claro los conceptos y le haya servido la explicación. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video o en la siguiente clase. Hasta luego.